Buenos días, Buen día, Licen. ¿cómo están? ¿Cómo les ha tratado el frío? Bastante. Ya terminé. Parece que este invierno va a estar un poco fuerte, ¿eh? Ya, Bue- Licen, Buenos días, ¿cómo has estado, Giselle? estoy en ajetreo, Licen. ¿Qué pasa? Bueno, como usted bien sabía, el tema de que a veces voy a ayudar a mi madre por el tema de como no tengo trabajo fijo y todo ese asunto, y ahora me tocó el tema de mi salud, y toda esta semana, la anterior semana estuve en eso porque estoy haciéndome el chequeo general de todo. Y me salía una cosa, me mandaban a hacer otro estudio para descartar otra cosa, porque salieron cosas que antes no tenía. Y como Mm, que dijo, hay que descartar esto con lo más antes posible, anda ya, hace esto, y vine recién llego del laboratorio y me dieron mis resultados. Ahora en la tarde tengo que ir a la doctora de nuevo para que veas y qué es al final, porque, bueno, como le ¿Y estás digo, asegurada? no. Problema. Bueno, sala de espera. Un momento. Ya, ya está. Bien, como nos corresponde, vamos a iniciar hoy el estudio y desarrollo del capítulo número 3. Este capítulo se denomina Diseño de la Investigación. Es precisamente en este capítulo donde vamos a hacer la planificación de todo el proceso investigativo que vamos a llevar a cabo. Como les expliqué desde la primera clase, no estamos más haciendo otra cosa que planificando un proyecto. El proyecto es a futuro, por eso es que nosotros utilizamos a lo largo de todo el desarrollo, todo lo planificamos en tiempo futuro, ¿verdad? Porque todavía no estamos en el momento de aplicar nada, simplemente estamos planificando. En este capítulo vamos a hacer la planificación ya de cómo vamos a hacer la selección de nuestra población, cuál va a ser la muestra, eh, qué técnica vamos a utilizar, qué instrumento vamos a utilizar para aplicar y obtener el resultado de nuestra investigación. Decirle por demás que este capítulo no es complejo, pero es bien trabajoso y hay que dedicarle mucho tiempo. Decirles también que si aún no han hecho las correcciones del capítulo número 1 en el planteamiento del problema, donde ustedes plantean la pregunta de investigación y se plantean sus objetivos, no les va a salir el diseño de la investigación. Por tanto, es necesario tener ya 100% de calidad en el capítulo número 1 para avanzar en este capítulo que vamos a comenzar el estudio en el día de hoy. Como les decía, les voy a compartir un material, se los voy a dejar en la plataforma, vamos a estar viendo videos y todo lo que necesitemos para comprender qué vamos a hacer en este capítulo número 3. Lo primero que vamos a hacer es utilizar de las primeras clases que se encuentran en la plataforma en las que les compartí un material referente a los tipos de investigación, a los métodos de investigación. Estos tipos de investigación tienen sus clasificaciones y el método que vamos a utilizar. ¿Por qué?
porque es precisamente en este capítulo número 3 que vamos a llevar a la práctica, seleccionando de manera personal qué tipo de investigación es la que estamos trabajando cada uno de nosotros. ¿Qué método vamos a utilizar en nuestra investigación? Es decir, que aquella teoría que estudiamos en la primera clase, la vamos a llevar a la práctica en este capítulo número 3, denominado diseño de la investigación. Esto es 1.1. Es decir, disculpen, 3.1. Capítulo 3, diseño de la investigación. 3.1. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, Lisa. Ya. 3.1, vamos a desarrollar el tipo de investigación y el método. 3.1, tipo de investigación. 3.2, métodos. Método de la investigación. Bien. Entonces, esto ya es de manera personal. Ustedes han podido identificar qué tipo de investigación, si están haciendo una investigación descriptiva, si están haciendo una investigación explicativa, si están haciendo una investigación correlacional, si están haciendo una investigación de tipo intervención. Ya eso depende mucho del título y de las preguntas de investigación que ustedes se han planteado. Ahí, en ese material de estudios, ustedes van a identificar, comparando el título y la pregunta de investigación con la teoría que les desarrolla los tipos de investigación. Entonces, ustedes van a hacer una selección y van a explicar el tipo de investigación que se corresponde con el título de cada uno de ustedes. De igual manera, el método investigativo lo van a hacer de la misma forma. Van, en dependencia del tipo de investigación, ustedes van a seleccionar qué método es el que tiene correspondencia con su título, su pregunta de investigación y sus objetivos. De ahí la importancia de revisar los errores del primer capítulo para que puedan avanzar al capítulo número 3. El paso número 3 de este capítulo, y es hasta donde vamos a llegar hoy para que ustedes comprendan, el paso número 3 va a ser seleccionar la población y la muestra. Entonces, las personas, aquellos estudiantes que están haciendo un estudio descriptivo, pueden o no utilizar esta técnica, pero los que están haciendo propuestas de intervención, propuestas de ejercicios, propuestas de tratamiento, etcétera. Estas personas sí tienen que definir. Ustedes recuerdan que les dije, vamos a hacer la investigación en un lugar definido, es decir, específico, si lo vamos a hacer en un centro deportivo, si lo vamos a hacer en un condominio, si lo vamos a hacer en una clínica, etcétera. ¿Recuerdan eso? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Bien, entonces es en este capítulo donde vamos a definir qué es población o universo de estudio. Va a ser el total de personas que se encuentran en ese lugar donde yo estoy haciendo mi investigación. Si en el condominio, por ejemplo, viven 3.000 personas, esas 3.000 personas van a constituir mi población o mi universo de estudio. Pero 3.000 personas es un universo muy grande, es muy amplio. Yo no le puedo aplicar mis instrumentos para obtener la información que yo necesito. Son muchas personas, me tomaría mucho tiempo. Por tanto, es necesario utilizar otra técnica para seleccionar una muestra. ¿Qué es la muestra?
un pequeño grupo que yo voy a seleccionar utilizando un método para la selección que más adelante les voy a explicar. Esta muestra que yo voy a seleccionar, vamos a decir, son 100 personas, 50 personas, hasta 30 personas. A esta muestra es a la que yo le voy a aplicar todos los instrumentos para obtener información. ¿Hasta aquí se está entendiendo? Quiero escucharlos. ¿Hasta aquí se está entendiendo? Sí, Licen. Los demás. Sí, Licen. Sí, listen. Ya. Entonces les voy a compartir un pequeño material para ayudarnos a comprender. En la próxima clase vamos a estar viendo un video para ayudarnos a comprender cómo vamos a hacer esta selección. El diseño de la investigación se define como los métodos y técnicas elegidos por el investigador para combinarlos de una manera razonablemente lógica, para que el problema de la investigación sea manejado de manera eficiente. Este diseño es la guía de cómo llevar a cabo la investigación, utilizando una metodología particular. Cada investigador tiene una lista de preguntas que necesitan ser evaluadas. Esas son las preguntas que ustedes se plantearon en el planteamiento del problema. ¿Se están ubicando? Esas preguntas de investigación. Los elementos esenciales del diseño de un estudio de investigación son la declaración del propósito preciso del diseño de la investigación, las técnicas a implementar para recolectar datos. Fíjense, en este caso yo les voy a brindar también algunas técnicas o instrumentos para que ustedes recopilen estos datos. Más adelante porque no quiero cargarlos de tanto contenido. Vamos a ir por paso. Tenemos tiempo. Método aplicado para el análisis de los datos recolectados. Tipo de metodología de investigación. Objeciones probables para la investigación. Entornos para el estudio de la investigación. Cronología y la medición de análisis. Bien. Primeramente vamos a seleccionar aquellos métodos que utilizamos para identificar nuestra investigación. Como les dije, ¿recuerdan cuánto les indiqué que hicieran su cuaderno? Bien, si no tienen el cuaderno van a buscar si no es la primera, es la segunda clase. La pueden buscar en las plataformas, en los materiales de estudio, donde yo les dejé los tipos de investigación y los métodos de investigación existentes. De ahí ustedes van a hacer la selección de lo que se corresponde con la investigación de cada uno de ustedes. Eso es lo primero. Después, en este material, fíjense, también les estoy compartiendo. Miren aquí. Ahí también les estoy compartiendo y les voy a dejar, ¿ya? Sobre los tipos de investigación. Si es comparativo, si es descriptivo, ustedes seleccionan lo que se corresponda, pero en el material de esa primera clase está más amplio, mucho más específico que aquí. Por tanto, les sugiero, busquen aquel material de estudio. Bien, entonces,
Esto lo vamos a obviar en este momento porque no voy a hablar de instrumentos. Solamente vamos a hablar de el tipo de investigación, de los métodos y de la selección de la población y la muestra. Quiere decir que en las próximas clases vamos a continuar trabajando con este material. ¿Qué es la población? Fíjense, puede aparecer como denominado como población o universo de estudio. Es lo mismo. Población o universo es lo mismo. Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes, observables, en un lugar y un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación, debe tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionar la población de estudio. Bien, aquí yo les relaciono algunas características, pero supuestamente ya ustedes seleccionaron dónde van a hacer la investigación, ¿verdad? Si es en un condominio, si es en una clínica, si es en un centro deportivo, donde lo vayan a hacer. Si es en una empresa, en un hotel, en una institución, ya eso está definido, ¿verdad? Si es en un mercado, ya eso está incluido en el título de la investigación. Entonces, como les dije, la población, que en este momento no vamos a mencionar un número como tal, sino que más bien vamos a hacer el comentario, la población estará dada por el total de personas que se encuentran en el lugar, si es que trabajan, si es que estudian, si, lo que sea. Ahí vamos a hacer el comentario. Recuerden que aquí no solamente estamos planificándonos en teoría. ¿Bien? Entonces, ¿en qué consiste la muestra? Dice que la muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera que sea el estudio de la población. Aquí yo les muestro 3 métodos para utilizar en la selección de la muestra. El método aleatorio es el que generalmente yo le indico a mis estudiantes que realicen porque es el más simple, pero ello no quiere decir que desconozcan el resto de los métodos. El aleatorio es cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual oportunidad de ser incluido. Esto no es más que hacer un sorteo. ¿Conocen lo que es el sorteo? Sí, Licen. ¿No sabe, Giselle, lo que es un sorteo? No sabría en qué contexto utiliza esa palabra, porque por definición en general sí se sabe qué significa sorteo, ¿no? A ver, vamos a citar un ejemplo, nos estamos quedando sin tiempo, pero volvemos a entrar. Vamos a citar un ejemplo. Aquí en Santa Cruz se acostumbra a jugar pasanaco, ¿verdad? En ese pasanaco, nosotros o el coordinador del pasanaco hace un sorteo para ver en qué mes, es decir, tú seleccionas un papelito, ¿no? De algún lugar, de una cajita, de lo que sea, tú seleccionas un papelito y cuando lo abres te dice enero, marzo, junio, diciembre, ¿verdad? Ese es el sorteo. Es decir, que al azar tú seleccionas un papel y te dice cuándo te corresponde. Te estás ubicando, Gisela, a través de ese ejemplo, es un ejemplo tonto, pero lo que quiero es que te ubiques, ¿ya? Vamos a suponer que al azar tú vas a seleccionar las personas que van a
estar incluidos en tu muestra. Ellos están incluidos al azar. Es decir, yo no voy a utilizar otra técnica, como les voy a explicar, más complejas para ser seleccionados. Pero no es tan simple, porque vamos a estar utilizando algunos criterios para excluir y para incluir. Ahora les voy a explicar. El tipo de muestreo estratificado o por racimos, que también aparece así en la literatura, es cuando se subdivide en estratos o en subgrupos, según las variables o las características que se pretenden investigar. Cada estrato debe comprender proporcionalmente a la población. Bien, aquí es cuando yo voy a hacer, por ejemplo, los voy a dividir por grupos etarios, por color de la piel, los voy a dividir por afinidad, los voy a dividir en, ¿qué más? Por patologías, los voy a dividir así, voy a hacer diferentes subgrupos. A estos subgrupos se les llama estratos. Y de ahí entonces yo voy a hacer la selección de mi muestra. ¿Se entendió este tipo de muestreo estratificado? Bien. El muestreo de tipo sistemático es cuando se establece un patrón o un criterio al seleccionar la muestra. Aquí les cité un ejemplo. Se entrevistará a una familia por cada 10 que se detecten. Es decir, que esa familia me va a dar la medida del muestreo que yo estoy seleccionando. Por tanto, yo les sugiero que hagamos la selección de la muestra utilizando el método aleatorio simple, que no por llevar el nombre, pero es el más simple y el más común, para que ustedes no se sientan un poco complejos, es la sugerencia. Si alguien puede utilizar el estratificado, pues adelante. Yo no les estoy orientando como una etiqueta que tiene que ser el aleatorio. Bien. Dice que el muestreo es indispensable para el investigador, ya que es imposible entrevistar a todos los miembros de una población debido a problemas de tiempo, recursos, esfuerzos, etc. Recuerdan que yo les insistía en que fueran específicos, que yo les decía Bolivia es muy grande, Santa Cruz es muy grande, ubíquense en un lugar específico. Aquí tienen el porqué. Porque estas técnicas tenemos que utilizarlas, tenemos que aplicarlas. Entonces, al seleccionar una muestra, lo que se hace es estudiar una parte o un subconjunto de la población, pero que la misma sea lo suficientemente representativa para que luego pueda generalizarse con seguridad de ellas a la población. Es decir, aquí yo voy a utilizar un método inductivo, es decir, con esta pequeña muestra que yo utilice en los instrumentos de evaluación para obtener información, yo voy a generalizar el problema. Esta muestra me va a dar la información y yo la voy a generalizar. El tamaño de la muestra depende de la precisión con que el investigador desea llevar a cabo su estudio, pero por regla general debe usar una muestra tan grande como sea posible, de acuerdo a los recursos que hayan disponibles. Entre más grande sea la muestra, mayor posibilidad de ser representativa ante la población. Ahora, aquí yo les menciono algunos tipos de la investigación, si es experimental, si es descriptiva u otros. Nosotros no utilizamos la experimental. La experimental se utilizan, por ejemplo, en los laboratorios clínicos, como por ejemplo
Más específico, lo que hicieron con la vacuna para el COVID. Esto fue una investigación experimental, porque por primera vez apareció este virus y por primera vez se fabricó la vacuna. Pero nosotros no lo vamos a hacer de tipo experimental. Por tanto, ustedes hacen su selección. Ahora, ¿qué vamos a tener en cuenta para seleccionar mi muestra? Aquí es importante mencionar los criterios de inclusión y exclusión. ¿En qué consiste? Es muy simple. Dice que el sesgo de la muestra y los criterios de inclusión y exclusión muestral. ¿Qué es un sesgo? Son los errores sistemáticos ocurridos en el proceso de investigación. Los sesgos del procesamiento de la muestra, es decir, son los errores en la selección de la muestra, que pueda resultar no representativa. Si yo selecciono una muestra de 3 personas, no es representativa. Por tanto, yo sugiero que la muestra mínimo sea de 15 personas. En una investigación científica como tal, el mínimo de la muestra son 50 personas. Pero como aquí estamos haciendo un proyecto de tipo institucional escolar, pues mi propuesta es que lo hagamos mínimo 15 personas. Errores en la base de datos, errores en el análisis estadístico, errores de interpretación, etc. Ese es el sesgo en el procesamiento de la muestra, los errores. Ahora, los criterios de inclusión y exclusión. ¿Cómo vamos a seleccionar los participantes? Vamos a hacer la definición de las características que necesariamente deberán tener los elementos de estudios, es decir, las personas a las que le vamos a aplicar esos instrumentos para obtener nuestra información. Bien, les explico. Creo que nos queda un minuto. ¿Qué tal si cortamos la reunión y volvemos a entrar? ¿Les parece? Sí, licenciada. Bien.